El título de la conferencia o de la charla es un poco largo. Dice, verdades y mentiras de la leyenda negra y el papel de la Iglesia en la España moderna. Entonces, claro, el riesgo de un título largo, bueno, la ventaja es que puedo hablar de lo que me dé la gana. Y el inconveniente es que al final podéis quedaros sin ninguna idea clara. Entonces, yo voy a perder aparentemente mucho el tiempo en centrar el tema. Pero yo espero que al final quede claro que no lo he perdido. Digo, porque de lo que se trata con todas estas idas y venidas es al final quedarnos con 2 o 3 ideas para por lo menos poder interpretar la historia de la Iglesia, que en definitiva es la historia de nuestros antepasados, de un modo mínimamente razonable y presentable para quienes no piensan igual. Es simplemente de eso de lo que se trata. Entonces, el punto de partida de la conferencia viene dado por un suceso bastante triste que ocurrió hace unas semanas, que es la profanación de la capilla de la Universidad de Complutense en el campus de Somosaguas, del que todos estáis más o menos enterados. Claro, probablemente todos hemos desagradado al Señor, casi con toda seguridad todos nos hemos enfadado muchísimo, y probablemente todos hemos intentado pensar qué significa esto, es decir, cómo es posible que se lleguen a este tipo de actuaciones. Y cada uno habrá encontrado su respuesta. Me parece que diciendo cosas muy básicas sobre esa profanación se pueden afirmar al menos 3 o 4 cosas. La primera, que si existe una capilla, significa que existe un sentimiento religioso de parte de algunos y que ese sentimiento religioso no es individual, sino que la gente lo quiere vivir en grupo y lo quiere vivir de una manera institucionalizada, que exige un lugar, exige unos ritos, exige un espacio, exige bastantes cosas. Si no existiese un sentimiento religioso institucionalizado compartido por varias personas, no habría habido ese problema, porque no habría capilla. Muerto el perro, se acabó la rabia. Es así de sencillo. Segunda cosa obvia, ese sentimiento religioso no es compartido por todos. Hay gente que participa en esa universidad, que estudia en esa universidad, que no tiene ese mismo sentimiento religioso. Y que ante el sentimiento religioso ajeno se puede posicionar de maneras diversas. Con indiferencia, con cierto espíritu de colaboración o valoración positiva, aunque no sea lo propio, o con manifiesta hostilidad. Ante una cosa que no es de uno, el modo de relacionarse puede ser diverso. Última cosa evidente, en la medida en que hay cosas que no son compartidas por todos y las relaciones que se establecen pueden ser violentas, la autoridad tiene algo que decir, tiene que tener un planteamiento básico sobre cómo gestionar ese tipo de diferencias. De nuevo, el modo de gestionarlo puede ser diverso. Y dependerá mucho de la valoración que se tenga de ese sentimiento religioso que hay que proteger o que puede ser considerado como conflictivo. Si uno lo valora positivamente, lo protegerá mejor con las leyes y después aplicándolas bien. Si uno lo valora menos, a lo mejor no hace leyes o a lo mejor no las aplica. Todo depende. Al final, en definitiva, lo que quiero decir con este ejemplo tan reciente es que la valoración del cristianismo o de la Iglesia Católica por parte de la sociedad, por parte de las personas, depende radicalmente de cómo es percibida esa Iglesia. Según yo percibo una realidad, la juzgo, y la juzgo buena o mala. Y claro, la Iglesia Católica es percibida por la gente que vive con nosotros, por nuestros contemporáneos, en primer lugar por su presente. Hace también no muchos días me reenviaron un mail de un profesor también de la Universidad Complutense que había reaccionado furibundamente porque el capellán de su facultad le había enviado un mail invitándole al miércoles de ceniza. Y explicaba a ese señor que era intolerable que en una universidad existiese
se diese lugar o se diese espacio a un conjunto de pederastas, sectarios y irracionales. Bien, es decir, según el presente de la Iglesia, 2011, hay personas que dicen, bueno, ¿quiénes son estos? Pues un conjunto de pederastas. Analizan el presente de una manera determinada y emiten su valoración. Es verdad que otros, viendo el presente, en lo que se fijan es en la labor asistencial, en la labor de cohesión social, en el fomento de valores verdaderamente grandes, etcétera, etcétera. En cualquier caso, según yo vea el presente, puedo determinar o puedo hacer una valoración. Pero claro, la Iglesia también se puede juzgar o se puede valorar según se perciba su pasado. Con eso me gano yo el pan como profesor de historia de la Iglesia, explicando el pasado de la Iglesia, no como analista del presente, que lo he dicho, en fin, para disimular un poco, pero lo mío es el pasado. Entonces, según cómo se percibe el pasado, y en concreto, según cómo se percibe el papel de la Iglesia en la historia de España, uno puede pensar que la Iglesia es algo a promover, algo simplemente a tolerar, o algo sencillamente a eliminar. Si yo considero que los bienes posibles que ahora mismo tiene la sociedad española han sido causados en parte por la Iglesia, desearé que la Iglesia siga contribuyendo. Si pienso que la Iglesia simplemente está a su bola, perdonad la expresión coloquial, y no ha hecho absolutamente nada por la sociedad, pues mira, con su pan se lo coman. Pero si pienso que es culpa de la Iglesia todos los males que hoy en día nos afligen, movido por mi sentimiento patriótico, a lo mejor lo que deseo es que la Iglesia desaparezca. Y considero que un bien para España es que la Iglesia desaparezca. De nuevo, depende de cómo perciba yo la historia, depende cómo entienda yo que han sido las cosas, tendré una posición hoy o su contrario. Entonces, claro, ¿cuáles son las grandes objeciones que se hacen normalmente al papel de la Iglesia en la construcción de la sociedad española? O sea, los que consideran que la Iglesia tiene que ser eliminada, históricamente, ¿en qué se basan? Es decir, ¿qué argumentos encuentran en la historia para decir que efectivamente la Iglesia lo mejor que puede hacer es disolverse? Pues me parece que son fundamentalmente tres. Así, en lo que se refiere a la historia más reciente, es decir, recientes son los 5 últimos siglos, porque el siglo actual es telediario segunda edición. O sea, estamos hablando honradamente de un tiempo un poquitín más largos. Primera gran objeción. La Iglesia ha sido creadora de intolerancia y siempre ha tenido un papel activo en la eliminación de toda forma de disidencia. De esta manera, el idílico panorama de un país en el que convivían los cristianos, los judíos y los musulmanes en perfecta convivencia, ese idílico panorama desapareció por culpa de la Iglesia, que se empeñó en ejercer un monopolio ideológico a través, además, de formas verdaderamente tortuosas, que todas ellas se resumen en una única palabra: Inquisición. Que habría sido como la gran contribución de la Iglesia a los desastres de España, la primera gran, es decir, una Inquisición que ha eliminado toda capacidad de disidencia y por lo tanto todo pluralismo, y que ha generado en los españoles un carácter intolerante e incapaz del diálogo.